Estamos listos. Localizaron el papel. Sí, doctor, ya tenemos. Ok, perfecto. Entonces, hoy el tema es la dinámica de la circulación pulmonar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. El caso es que ayer vimos pues la dinámica de tenemos que mover dos cosas para intercambiar gases en el pulmón. Uno es aire. El otro es, obviamente, sangre que queremos oxigenar. Y el pulmón, empecemos por un concepto, tiene dos sistemas circulatorios. Un sistema de alta presión y alta resistencia, que es la circulación bronquial. O sea que estamos trabajando a presión y condiciones de flujo sistémicas, o sea, igual que en el resto del organismo. Y esta presión y flujo sistémico lo que están haciendo es obviamente dando el aporte de oxígeno y nutrientes a las células del intersticio pulmonar, o sea, tráquea, bronquios, los mismos alveolos, en el sentido de la pared alveolar necesita obviamente oxígeno, glucosa y todo lo demás, y esta circulación bronquial viene, sabemos, de las arterias bronquiales, que son ramas de los vasos de la pared torácica. Hasta ahí, esta circulación bronquial, este sistema de alta presión, representa más o menos el 2-3% nada más del flujo sanguíneo por el pulmón. O sea, lo necesario únicamente para mantener funcionando las células. Ahora, esta circulación bronquial no participa en el intercambio de oxígeno, cosa que aunque dicen 2% no es mucho, pero después tenemos que meter ese factor en nuestros cálculos de flujo. Ahora, quiere decir que el otro 98%, que es el que nos interesa, es un circuito, el circuito impulsado por el ventrículo derecho, es un circuito de baja presión y baja resistencia, ¿ok? No solamente eso, sino que además el flujo es el flujo por el circuito pulmonar, tiene que ser obviamente igual que el circuito sistémico. No puedes tener un gasto en el ventrículo izquierdo de 6 litros y uno en el ventrículo derecho de 5, porque las cosas se van a empezar a poner bien raras bien rápido, ¿ok? Sí pasa, pero obviamente no, obviamente va a ser una de las condiciones más antifisiológicas que hay. O sea que la circulación en este caso que nos interesa es el concepto de la circulación pulmonar. Entonces, obviamente que esta circulación pulmonar va a manejar, como decíamos, presión más baja porque está siendo movida por el ventrículo derecho. ¿Y cuál es la presión en el ventrículo derecho? No es 120/8, ¿no? Es de 35/8. 35/8. Al momento de llegar a la 35/8, promedio 25, ¿ok? Aquí es más fácil usar el promedio, te dije que estar viendo la onda, 25/8. Si vos ves la curva de presión, mira por ejemplo acá, la curva de presión en el ventrículo izquierdo que está allá, curva de presión en la aorta, bueno, esta es presión sistémica, ¿va? 120/75. Pero mira aquí en la arteria pulmonar, que se parece en rojo, la curva en la arteria pulmonar, 25/8. Mientras que la presión en el ventrículo, que es la curva negra, esencialmente 25/-3 acá, ¿no? Hay un poco de pérdida de presión. Date cuenta que son muy parecidas. O sea, esta curva, la curva en el ventrículo izquierdo, te lo voy a hacer aquí, pero la curva de presión del ventrículo izquierdo se ve, la vamos a poner en azul para que vean la diferencia. ¿Ves cómo el ventrículo izquierdo genera una gran cantidad de presión, mientras que el ventrículo derecho, curva negra, prácticamente no levanta gran presión porque no necesita hacerlo, ¿ok?
contra la resistencia del árbol pulmonar, no necesita generar aquella enorme presión. Resultado. Vamos a hablar de la curva en la arteria pulmonar, que es lo que me está dando el movimiento de sangre a través del pulmón. Ahí, esa presión, obviamente, al pasar por los capilares pulmonares, esa presión va a variar. O sea, tenemos 25,8, 25,8, pero necesitamos un promedio de presión en la arteria pulmonar y la presión en las arterias principales es de 15. ¿Ok? Conforme vas moviendo sangre a través de la arteria pulmonar, la presión va a ir amortiguándose y bajando un poco al grado que vas a tener esta presión que es crítica en los capilares pulmonares. Y la presión en el capilar pulmonar es de 7 milímetros de mercurio. ¿Ok? Hay un nombre para esto. Se llama presión en cuña capilar pulmonar. Y hay maneras de determinarlo. De hecho, esta presión capilar en cuña, para los cardiólogos, tiene utilidad porque es una de las maneras de evaluar cómo está funcionando el circuito pulmonar, que es bien difícil de evaluar de otras maneras. Yo no puedo meter un catéter para leer la presión directamente en la arteria pulmonar en la mayoría de los casos. Se puede, pero tiene su problema. Entonces, vamos a caer en un punto. La presión en la arteria pulmonar, decíamos 25/8, promedio 15. Presión en los capilares, que ya generalmente es un flujo constante. Fíjate que acá hay otro detalle. Mira que la presión a partir de aquí es constante. 7 y baja hasta caer a la aurícula izquierda, porque hay resistencia. Hay un poco de resistencia al flujo todavía. Resultado, presión en la aurícula, presión de llenado de la aurícula izquierda, 3 milímetros de mercurio. ¿Okay? De 7 milímetros de mercurio a 3 milímetros de mercurio. Pero mira que la presión siempre es baja y no se modifica mucho. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta salsa aquí? ¿Ok? Que yo tengo que ver que si yo tengo en un capilar, tengo un alveolo acá y tengo un capilar pasando alrededor del alveolo, ¿cuál es la dinámica de presiones acá? Yo tengo presión dentro del alveolo que quiere, y aquí tengo otro alveolo si quieres ponerlo acá, que quieren cerrar. Si yo los inflo y meto presión acá, voy a cerrar el capilar. Estoy haciendo presión sobre él, lo estoy apretando. Pero también tengo que tomar en cuenta que la presión dentro del todo el tórax es negativa y que por lo tanto tiende a abrirme el capilar. Y que tengo presión acá, obviamente la presión esta, los 7 milímetros de mercurio, y todo eso me mantiene en balance. ¿Cuál es el problema? El pulmón o el alveolo está, decíamos por definición, a una presión cercana a la atmosférica. La cavidad torácica está a presión negativa y hay presión positiva en el capilar. Resultado, yo necesito buscar alguna manera de equilibrar esas fuerzas de tal manera de que, uno, yo no puedo tener una presión en el capilar menor que la presión arterial, porque entonces los capilares, de la presión alveolar, porque entonces los capilares se cierran y no hay flujo. Pero la respuesta que vos diré, súbanle la presión a los capilares pulmonares, ¿qué va a pasar? No va a poder haber intercambio gaseoso. Okay. ¿Comprime los alveolos? ¿Cómo? ¿Rompo los alveolos? No. ¿Comprime los alveolos? No necesariamente. Bueno, sí pudiera pasar, pero más importante,
Si yo estoy generando aumento de la presión hidrostática a través de la pared de un capilar, que es bien delgada, por cierto, lo que va a pasar es que voy a empezar a filtrar líquido del capilar hacia el alveolo y voy a llenar el alveolo de líquido, que es igualmente una situación catastrófica, ¿va? Porque lo que vas a terminar es con un pulmón hecho un solo charco, y en un alveolo lleno de líquido no puedes intercambiar gases de ninguna manera tampoco, ¿va? O sea que tengo que establecer un balance entre las dos presiones, porque si no, o el capilar no sirve o el alveolo se inunda. Entonces veamos las sumas ahí de las presiones. Veamos cómo trabaja esa suma. En primer lugar, vamos a hablar de volumen sanguíneo pulmonar. ¿Cuánta sangre hay metida aquí en todo este circuito? Y la respuesta es aproximadamente 450 cc o ml. El 9%, o para ser más correcto, el 9% de tu volumen sanguíneo está en todo momento metido metido en el árbol vascular pulmonar, ¿ok? Y de estos 450 cc, aproximadamente el 70%, okay, o sea, unos 300 y pico cc, 330 cc, están en la pared, en los capilares propiamente del alveolo, o sea, intercambiando gases. El resto, los aproximadamente 120 cc, están en las arterias pulmonares, viajando hacia la aurícula, en los vasos más grandes, ¿ok? Acordate, no toda la sangre que está en el pulmón está en un momento determinado participando en ese intercambio gaseoso. Aproximadamente la sangre que se está oxigenando, entonces 330 cc más o menos de los 450 que tenés en los pulmones. Ahora, veamos qué es lo que pasa. En primer lugar, ese flujo sanguíneo es desplazable, ¿ok? O sea, es modificable. ¿Por qué? Veamos acá. Flujo sanguíneo pulmonar puede variar con el ejercicio. Mira lo que está pasando. Aquí tenés el flujo sanguíneo en un paciente que está en reposo. Yo lo pongo a ejercitarse y toda la curva de flujo sanguíneo se va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco aumenta, y si el gasto cardíaco aumenta en general, el flujo sanguíneo pulmonar aumenta en la misma proporción, ¿ok? Vaya, ponemos a Paola a hacer algo que normalmente no hace. Ejercicio. Entonces, decíamos que el gasto cardíaco de Paola, por ejemplo, ahorita en reposo, es de 4,5 litros. Quiere decir que su flujo sanguíneo pulmonar es de 4,5 litros también, porque el gasto cardíaco que medimos en el ventrículo izquierdo tiene que ser exactamente igual al gasto cardíaco en el ventrículo derecho, porque si no, obviamente vas a tener sangre siendo bombeada hacia algún lugar que no tiene retorno, problemas. Ok. Ahora yo pongo a Paola y vamos a ponerla a... ya sé. Le ponemos un arnesito acá y la ponemos a remolcar. ¿Qué la ponemos a remolcar? Así es, estamos haciendo ejercicio aeróbico, ponemos una cosita aquí y la ponemos a remolcar algo. Irma, ¿qué la ponemos a remolcar? Un refrigerador. ¿Con o sin rueditas? Sin. Sí, ok, Paola. Eso de doble puerta para que sea más difícil. ¿Cómo? ¿Qué más, Irma, doctor? Eso de doble puerta para que sea más difícil. Ah, y yo le iba a poner la cereza al postre. Cuesta arriba, sin rueditas, y echamos un poquito de arena en el piso para aumentar algo la fricción. ¿Te parece? Ya no llegó. Ok, entonces el gasto cardíaco de Paola va a aumentar. Antes de disminuir súbitamente, pero le va a dar una siripeta y se va a desmayar. Pero bueno, por lo menos los primeros momentos. Si tu gasto cardíaco, Paola, subió de 4,5 litros a 7 litros, por ejemplo, durante el ejercicio intenso, tu flujo sanguíneo pulmonar también aumenta 7 litros por minuto.
¿ok? Y tiene que hacerlo a expensas de una cuestión de reducir la resistencia vascular en el pulmón, porque no podés aumentar mucho la presión en el ventrículo derecho. ¿Te acordás lo que te dije? El ventrículo derecho no tolera que lo cargues con presión, entonces dilatas para aumentar el gasto cardíaco en el circuito pulmonar, haces dilatación de los vasos para reducir la resistencia y permitir que el gasto mejore. ¿Okay? No puedes subir la presión significativamente. Quiere decir que ahora tu gasto cardíaco, vamos a hablarlo ahora, si hablamos del circuito pulmonar, del circuito derecho, se está equiparando al del circuito izquierdo en todo momento. Eso te garantiza que cuando tengas demanda de oxígeno aumentada por el ejercicio, también tenés aporte de oxígeno aumentado, porque estás intercambiando más oxígeno por unidad de tiempo, vaya, por minuto o por segundo. El sistema en esa manera es autorregulado para evitar que tengas un déficit de oxigenación con el ejercicio. ¿Ya? Ok. Ahora, este flujo sanguíneo pulmonar tiene una cuestión, ves que no, que en condiciones normales, os diría, bueno, el flujo sanguíneo pulmonar, ¿y por qué es una curva? ¿Y por qué dice superior, medio e inferior? ¿Qué onda aquí? ¿Qué está pasando? Resulta que el pulmón, precisamente debido al hecho de que estás trabajando con una dinámica de presión bien balanceada, no está igualmente irrigado, aquí vamos a entrar en la palabra perfusión, más que irrigación, porque es más correcto. Perfusión implica el paso de sangre a través de un tejido y que ese paso de sangre está haciendo intercambio de algo, o sea, que está haciendo algo útil. Porque vos pudieras tener sangre que solo pasa, que solo está derivada, entonces compararlo con el concepto de derivación o de shunt, donde vos solo estás moviendo sangre de un lado a otro, pero no está intercambiando, solo está de paso. Aquí me interesa el concepto de perfusión. Y en teoría, vos dirías, bueno, en un pulmón ideal, todos los alvéolos deberían estar recibiendo oxígeno de la ventilación y todos los capilares deberían estar intercambiando gases en el alvéolo. O sea, que tanto la circulación sea 100% eficaz y la perfusión fuera 100% eficaz. Pero en la vida real las cosas no son así. Y entonces vamos a hablar de un concepto, de una relación acá. Vamos a hablar de VQ. Q con un puntito acá. Esto se llama la relación ventilación-perfusión. Y relación ventilación-perfusión quiere decir que me cuantifica obviamente el ingreso de gas con el flujo sanguíneo a través del circuito pulmonar. Sí, y vamos a expresarlo como una fracción o como un porcentaje. Si todo fuera normal, si el pulmón estuviera 100% ventilado y 100% perfundido, esta relación BQ es de 1.0, ¿ok? Y todo muy bien. Ahora, como te dije, esto no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Si yo tengo un pulmón y su arteria pulmonar está entrando por acá, la sangre se va a distribuir. Ahora, la sangre que baja hacia la porción inferior del pulmón va a tener la presión en el ventrículo derecho, aquí está la cámara ventricular, y le sumas el efecto de la gravedad. Acordate que estás trabajando a presiones tan bajas donde la gravedad sí suma, ¿va? Pero si estás bombeando sangre para arriba, entonces tendrías que hacer lo contrario.
si estás ventilando el ápice pulmonar, la presión hidrostática, la presión en el capilar pulmonar, tenés que restarle el efecto de la gravedad. Eso es, supongo que es un concepto que no requiere mucha elaboración, ¿va? ¿Me va siguiendo? ¿Me vais siguiendo? Sí, doctor. Ok. Ahora, por la misma razón, yo tengo ahora también un bronquio, y en el bronquio, ahora en azul, o bronquios, el árbol bronquial, voy a tener diferente facilidad para ventilar. Hacia el ápex pulmonar, esta parte es relativamente libre y hay un flujo libre de sangre, pero acá, en la porción, en la base del pulmón, la ventilación es un poco más mala. ¿Por qué? Porque tengo compresión de la base del pulmón. ¿Por qué? Por el contenido abdominal. ¿Okay? Si, por ejemplo, viene Paola y después de almorzar, sus hemidiafragmas, que con el estómago vacío estaba en una posición, ahora al llenar la cámara gástrica, los hemidiafragmas se van para arriba. Y considerando, ¿qué almorzaste ayer? Vamos a ver, ¿cuántas pizzas te comiste? No, ayer comí un pollo en salsa blanca. Se comió un pollo, ¿ok? Ahora, imagínate un pollo entero y no dice las guarniciones, las hemidiafragmas se te llegan como a la segunda costilla, ¿ok? Resultado, esos alvéolos que están en la base están comprimidos, no están ventilados. O sea que tanto la ventilación como la perfusión en diferentes áreas del pulmón va a ser igual. Por lo tanto, esta famosa relación ventilación-perfusión no va a ser nunca igual, nunca va a ser perfectamente igual en todo el pulmón. Puedes tener, por ejemplo, aquí arriba, alvéolos que están bien ventilados y mal perfundidos, y abajo, alvéolos que están mal ventilados, pero que tienen un flujo sanguíneo adecuado. Por lo tanto, la relación entre B y Q no es realmente igual para ninguno dos sectores del pulmón. Lo que vamos a trabajar entonces es con el promedio de esta relación. O sea, calculando que uno puede compensar al otro. Y entonces yo quiero mantener esta relación lo más cercano a la perfección que pueda. Me vais siguiendo, ¿va? Con este análisis. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Empecemos con la parte de la perfusión. En el pulmón voy a tener tres posibilidades, lo que vamos a llamar las zonas del flujo sanguíneo pulmonar. Miren el primero. En zona 1, la presión alveolar es mayor que la presión capilar. Ponele que aquí la presión capilar es más 4 y aquí la presión alveolar, ponele, fuera más 5 o cualquier número arbitrario. ¿Qué pasa? El alveolo está enrollado alrededor del capilar, literalmente, y lo está cerrando. O sea, está actuando exactamente igual que el manguito de tu aparato de tomar presión. Tiene aire, lo comprimo, cierro el vaso sanguíneo, cero flujo, ¿ok? Hablando de tomar presión, ¿cuántos aparatos tenemos? Yo tengo solo uno, ahí en el consultorio, obviamente. ¿Cuántos de esos, cuántos chucuchucos tenemos? Pues por lo menos unos 5, doctor. Ah, más que basta y sobra. Basta y sobra. Si con tres bastaría. Como son dos grupos. Ok. Entonces, veamos acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Quiere decir que aquí no hay perfusión. B sobre Q
va a ser mucho mayor que 1, o sea, tiende a infinito, o sea, y vos sabes que ahí no hay intercambio gaseoso porque obviamente ahí estarías queriendo dividir sobre 0. En la zona 1 no hay intercambio de gases. ¿Ok? No hay intercambio de gases. En condiciones fisiológicas nunca deberías tener zona 1. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? Condiciones fisiológicas no deberías tener zona 1. Zona 1 es un problema en algunas condiciones. Por ejemplo, cuando estás con presiones alveolares positivas, caso, por ejemplo, de una enfermedad pulmonar obstructiva, en la cual aumentas la presión alveolar y entonces no estás ventilando mal, tal vez, pero definitivamente no estás perfundiendo. Esto no es bueno. La otra manera de ganarte una gran zona 1, y ese es un problema más de los intensivistas, es que vos trabajas tu ventilador mecánico. Tu ventilador mecánico trabaja a presión positiva. ¿Okay? Tenés una máquina acá que está literalmente bombeando aire, infla el pulmón y luego deja que se desinfle. Si yo no sé, y a veces, y yo tengo diferentes maneras de programarlo, a veces quiero poner cierto grado de presión positiva al final de la expiración, eso se llama PIP, para que, por ejemplo, un alveolo que está pesado o encharcado porque tiene una neumonía no se me colapse. Ok, meterle presión positiva al final para que nunca llegue a 0. Y yo empiezo a jugar con esa PIP, pero de repente calculo mal y se me pasa la mano, le meto una PIP muy alta. Si la meto excesivamente alta, de hecho voy a reventar los alveolos. Puedo ponerle que no la puse tan alta, pero sí lo suficientemente alta para meterme, qué sé yo, la mitad del pulmón a esa zona 1. Entonces tengo literalmente a la mitad de los alveolos le está llegando bastante aire y con todo el oxígeno, incluso le puedo meter 100% de oxígeno, pero como no hay flujo sanguíneo, no hay oxigenación y la oxigenación sanguínea se viene para abajo. Zona 1 no es buena idea. Ahora vámonos a la siguiente zona. Zona 2. En zona 2, acordate que la presión alveolar, vamos a decir aquí que es constante. No le voy a poner más 5. Le voy a poner un valor más fisiológico. Tengo más 1. ¿Ok? Ahora mira la presión de perfusión capilar. En este momento, la presión, como al fin y al cabo la presión, decíamos, más 7, pero en algún momento yo le tengo que restar, estoy en la parte alta del pulmón acá, y al 7 le tengo que restar el efecto de la gravedad. Entonces la presión efectiva en el capilar ya es más 3, más 5 puse. Más 3 durante la sístole, pero durante la diástole cae a 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que durante parte del ciclo, durante la sístole, hay más presión en el capilar que en el alveolo, por lo tanto, la sangre puede fluir. Pero cuando la presión cae a 0, la presión alveolar cierra el capilar. Resultado, la relación B sobre Q es intermitente. Quiere decir que este alveolo solo está intercambiando oxígeno parte del tiempo, ¿ok? Parte del tiempo. Cuando la presión en el capilar es mayor que la presión alveolar y el capilar se abre. Resultado, la zona 2 tiende a ser localizada hacia la porción más alta, hacia el ápice pulmonar, ¿cabal? Y la idea es que vos tengas, en que vos regulás automáticamente tus presiones de perfusión capilar y tu resistencia vascular de tal manera que tu zona 2 sea la menor cantidad posible, o sea, la menor cantidad posible de alveolos te caigan en esta zona. ¿Cabal? ¿Siguen conmigo?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. La tercera zona, zona 3, tiende a estar más hacia la base del pulmón. En la zona 3, la presión capilar siempre es más alta que la presión en el alveolo. O sea, ponerle que aquí la presión en el alveolo es constantemente más 3, por ejemplo. Y la presión capilar va de más 7, de más 8 a más 4 durante la diástole. Siempre es más alta, por lo tanto, la arteria siempre está abierta, el capilar siempre está abierto, y entonces la relación entre ventilación y perfusión se va a acercar lo más posible a 1. Hay un alveolo ventilado, generalmente ventilado, y siempre hay flujo, perfusión, siempre hay paso de sangre. Resultado, vos querés que la mayor parte del pulmón posible esté en zona 3. Ahora, el efecto del ejercicio. Ok. Agarramos a Paola, que hasta el momento ha estado, ¿cómo se llama? Jalando ese refrigerador, ¿verdad, Irma? Sí. Pero vos cometiste un error. La pusiste a jalar un refrigerador vacío. Yo digo, no, stop. Abro las puertas y empiezo a meter cajas de refresco al refrigerador. Oh. Mira, aquí tengo un... Puras 3 litros, va. ¿Ah? Puras 3 litros va a meter. Puras 3 litros, sí. Entonces aquel refrigerador lleno de 3 litros. No. Y un pastel refrigerado en el shelf de arriba porque hay que celebrar. Hay que celebrar que hemos logrado... No, que ayer estaba viendo las noticias deportivas y que logramos algo único en la historia de las eliminatorias de los mundiales. No gana. Nunca había habido un equipo que pudiera tirarse una octagonal de 14 partidos y no ganar ni uno. Eso es un récord, negativo, pero un récord. ¿Qué les parece? Somos una cosa, pero bárbara. Yo pensé que les iba a decir, estaba revisando los exámenes y les había ido bien. En todo caso, si yo estuviera diciendo eso, podrían decir que eso es un April Fool's. Nada, doctor. Ya me acordaste de la fecha, ahora atenete. Atenete a las consecuencias. Hoy es 30 de febrero, doctor. Peor todavía. Ok. Entonces, ahora metí más peso para aumentar más el gasto cardíaco de Paola. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver eso con las zonas del flujo pulmonar? Cuando yo aumento el gasto cardíaco, dije que en principio yo no iba a hacer grandes aumentos, dije, de la presión en el capilar pulmonar, porque no puedo arriesgar la función del ventrículo derecho sobrecargándolo de presión. Pero no dije que no podía subir la presión modestamente. Ahora mira qué es lo que sucede. Cuando yo aumento el gasto cardíaco durante el ejercicio, la presión capilar sube un poquito, suficiente para que alvéolos que están en zona 2 y con perfusión intermitente se pasen a la zona 3 y me mejoren el intercambio de oxígeno. Y en principio, si yo tuviera algún alvéolo en zona 1, el aumento de la presión me lo puede meter a zona 2. Resultado, estoy mejorando, cuando aumento el gasto cardíaco, estoy mejorando la perfusión. Y agrégole otro detalle. ¿Qué pasa si yo dice, bueno, eso está muy bien, pero ¿qué sucede si yo tengo un alvéolo que está, por así decirlo, atrapado? La presión alveolar es alta, pero la concentración de oxígeno, perdón, no voy a usar esa de concentración de oxígeno, voy a usar la palabra correcta. La presión alveolar de oxígeno es baja. O sea,
tengo un alveolo, por ejemplo, acá, que yo tapé el bronquiolo. Resultado, está a presión positiva, porque no tiene salida, y obviamente no está entrando oxígeno del exterior, o sea que la presión arterial alveolar, de oxígeno baja. Esta combinación, lo que yo llamaría un atrapamiento de aire, un atrapamiento alveolar, va a tener una particularidad. Esta es la peor situación. Y los descensos de la concentración de oxígeno o de la presión de oxígeno me van a cerrar la arteriola en el pulmón. Y vos me decís, ¿por qué? Porque así yo estoy evitando que mandar flujo a través de un alveolo que no está trabajando y estoy redirigiendo el flujo a otro alveolo que sí sirve. Es un mecanismo de autorregulación. Cuando en las concentraciones cuando las presiones de oxígeno en un alveolo que no tiene ventilación satisfactoria caen demasiado por debajo de un valor mágico, el número mágico para que esto suceda es de aproximadamente 73 milímetros de mercurio en términos de la presión de oxígeno. ¿Okay? Ya vamos a hablar de ello. Cae por debajo de 73 milímetros de mercurio, la arteriola se cierra. Eso es al revés de lo que pasaría en todos los demás capilares del organismo, donde cuando cae la presión de oxígeno, la arteria se dilata para mejorar el flujo. Aquí no, yo no quiero enviar flujo a ese alveolo porque ese alveolo no está haciendo nada, es desperdicio, es flujo desperdiciado. Por lo tanto, cuando la presión alveolar de oxígeno cae demasiado, las arterias tienden a cerrarse para redistribuir flujo sanguíneo a otros capilares pulmonares que sí están trabajando. ¿Me entienden ese concepto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Ahora, ya que estamos ahí, ya que estamos acá, bueno, suponiendo que yo tengo mi intención de mantener todos los alveolos en zona 3, por lo menos por todo el tiempo posible. Pero en la vida real también tengo otro problema. ¿Ok? Bueno, otro problema que es que decíamos que había una mala distribución de la ventilación y de la perfusión. Como te dije, aparte de estas tres zonas, yo tengo otro problema que hace que V sobre Q nunca fisiológicamente es de 1.0. Nunca es perfecta la situación. ¿Por qué? Porque en el pulmón voy a tener, dentro de zona 3 incluso, voy a tener una peculiaridad. Pongamos tu pulmón acá. Y yo tengo también 3 regiones dentro del pulmón, como te dije. En el ápice pulmonar, los alvéolos tienden a estar en zona 2. ¿Por qué? Porque la ventilación es buena. Ventilación OK, pero el flujo tiende a caer a zona 2. Zona 2. Por lo tanto, están bien, la punta del pulmón, el ápex del pulmón está bien ventilado, pero tiene pobre flujo. B sobre Q va a ser mayor que 1. ¿Ok? Mira, al fin y al cabo, esto es una división. Ventilación bien, flujo tendiendo a caer a zona 2. El sector intermedio del pulmón está bien ventilado y bien perfundido, o sea que V está bien, Q está bien, o sea que BQ igual a 1. Y en la base del pulmón, la perfusión está bien, Q, ok, pero la ventilación está disminuida, está comprimido, por lo tanto, P sobre Q es menor de 1. ¿Ves que tenés 3 zonas
en donde la ventilación y la perfusión son desiguales. La idea acá es que lo que estás midiendo es B sobre Q. Ahora viene otro detalle. ¿Te acordás que te dije que del 2 al 3% de la circulación en el pulmón estaba yéndose por la circulación bronquial? ¿Sí? Sí, doctor. Pues fíjate que eso participa en Q, quiere decir, participa el flujo de sanguíneo que está pasando a través del pulmón. Por lo tanto, del 2 al 3% del flujo sanguíneo se está no desperdiciando, se está derivando. Este 2 a 3% es lo que llamamos shunt o derivación fisiológica. ¿Ok? O sea que de ese flujo sanguíneo pulmonar, el 2 al 3% es shunt fisiológico. Como ese 2 al 3% no está participando en el intercambio de oxígeno, quiere decir que tu saturación de oxígeno nunca va a ser del 100% porque parte de la sangre no está oxigenándose. Resultado, esto explica que si yo te pongo tu pulso oxímetro, pongo el pulso oxímetro en tu dedito, me va a marcar, no me va a marcar 100% si el pulso oxímetro está bien calibrado. Me va a marcar 97 a 98%. ¿Te acordás lo que te decía? ¿Okay? O si tenés uno de esos chunchitos y lo probas, ¿tenés alguno de esos? ¿Alguien tiene esos chunchitos en la casa? Ya me lo voy a poner ahorita, doctor. Ah, ¿tenés uno? Después vamos a ver. Eso ahorita en reposo. Después probamos después de jalar la refri. Tengo 98. 98. Fíjate, a pesar de que asumo que tus pulmones no tienen ninguna patología, pero ese 2% que me decía, ¿por qué no es 100% de mis pulmones están perfectos? Primero, porque tenés zonas de desigualdad en BQ, pequeñas, pero hay algunas cuantas zonas donde estás en zona 2 y no estás intercambiando oxígeno el 100% del ciclo, más el 2 al 3% que estás perdiendo por el shunt fisiológico hacen que tu oxigenación sea del 98% y tu saturación pulmonar o tu saturación arterial de oxígeno sea del 98%, nada más. Yo sí la puedo subir al 100%, obviamente aumentando la presión de oxígeno, poniéndote una mascarilla y haciéndote respirar el oxígeno y tu saturación sube al 100%. Ahí no hay problema. O a la manera complicada, aumentando la presión, jugando con la presión y un ventilador de tal manera que tuviera todos los alvéolos ventilados y perfundidos. Eso requiere obviamente va a requerir bastante manipulación del ventilador, pero se puede hacer si sos lo suficientemente dedicado. Quiere decir que tenés del 2 al 3% de shunt fisiológico y eso no importa porque ya vimos que tu capacidad para oxigenar sangre tenés una enorme reserva. Incluso aunque te pusiera a hacer el ejercicio más pesado, Irma, desconectarle esa refrigeradora a Paola, por favor. Porque la vamos a poner a hacer un ejercicio verdaderamente pesado. Tengo parqueado allá afuera una Ford 350, paila larga. ¿Y qué le ponemos a la paila, Irma? ¿Qué puedo poner en la paila de un Ford 350? Como no responde Irma, le toca a él. Ok. ¿Qué le vas a poner a la paila de ese carro? Dos refris de las que me había puesto. A ustedes les falta imaginación. Yo tengo un instrumento mucho más divertido. Rieles. De tren. De tren. Pedazos de riel de tren. ¿Vos sabés lo que pesan esas cosas?
No, nunca he tenido uno en la mano, doctor. Mira, si tuvieras uno en la mano, estarías con el riel en el suelo, tu mano entre el riel y el suelo completamente fracturada. Pedazo de riel así pesa como unas 60 libras, fíjate, es puro hierro. Son de puro hierro forjado, ni siquiera colado. Hierro forjado sólido. Eso es lo que uno como contrapeso cuando es tu objeto pesado canónico, está hecho del mismo material que los yunques. ¿Ok? Esa es la otra cosa que pensaba que ibas a decir que le pusiera la paila. Yunques marca Acme. En mi vida se me hubiese ocurrido, doctor. Por Dios, es el objeto pesado por defecto, vaya. Canónicamente. Cuando dicen un objeto pesado, lo primero que me viene a la cabeza es un yunque marca Acme. Y sí existe. ¿Ok? Y sí existe la marca Acme. Ok, entonces tenemos tu shock fisiológico implicando que ventilación y perfusión en promedio, la relación BQ promedio, compensado, como tiene que compensar esto, alrededor de 0.96 a 0.97. Este es el valor que tenés independientemente de que yo te mande a jalar ese pick-up, ¿okay? A empujar ese camión. Tu relación ventilación-perfusión va a ser de 0.96 a 0.97 porque cuando aumentes el flujo, también la demanda de oxígeno va a hacer que aumente la ventilación. Los dos suben proporcionalmente y esta relación en condiciones normales nunca cambia. ¿Ok? La otra cosa, la oxigenación mejora porque con este flujo sanguíneo, ¿cuánto tiempo tenés para que tu alveolo pueda intercambiar oxígeno? O sea, ¿cuánto tiempo toma el capilar en mover oxígeno entre la entrada, entre la arteria y la vena? En condiciones normales, ese tiempo de tránsito pulmonar es de 0.8 segundos. O sea, todo este proceso toma 0.8 segundos. Pero si yo aumento el gasto y aumento la velocidad, este tiempo puede disminuir hasta 0.3 segundos en condiciones de emergencia. Si yo reduzco el tiempo de tránsito pulmonar, aumento obviamente el flujo y aumento la cantidad de oxígeno que estoy intercambiando por segundo. Resultado, esa es tu principal respuesta adaptativa al ejercicio, aumentar tanto gasto como ventilación para asegurar que estés moviendo suficiente oxígeno a través del pulmón hacia sangre. Entregarlo a los tejidos, eso es algo que veremos después. Pero entonces mira qué es lo que pasa. Cuando vos estás acá, este es tu valor normal en el reposo, mira, del gasto cardíaco y de presión arterial. Mira que cuando el gasto cardíaco aumenta, fíjate aquí tu presión está en 15, ¿va? Mira que para subir a 20, que todavía es un valor tolerable, mira dónde dejaste tu gasto cardíaco en 16. Tuviste que casi cuadruplicar tu gasto cardíaco para subir significativamente la presión arterial en la arteria pulmonar y la presión capilar pulmonar. Esta curva es bien horizontal. Resultado que vos estás aumentando el tiempo de tránsito, haciendo vasodilatación, pero la presión arterial pulmonar no sube mucho porque así estás protegiendo a tu ventrículo derecho. Okay. Déjame borrar esto y vamos a ver otro detalle aquí con respecto al intercambio de gases. Ahora, déjame quitar esto para que no quede ahí manchado mi libro. Listo. Ahora, habíamos hablado de la dinámica circulatoria, pero también tenemos que ver las presiones capilares. ¿Por qué? Porque hace un rato te dije que la última cosa que yo quiero es encharcar el pulmón, el alveolo con líquido. Ahora mira qué es lo que sucede. En el
Aquí otra vez tenemos un equilibrio de Starling. Tenemos fuerzas que me quieren sacar líquido del capilar, específicamente la presión hidrostática en el capilar, y tengo otra presión, la presión osmótica en el intersticio pulmonar, porque aquí hay algo de proteína y es menos 14. ¿Ok? Mientras tanto, y tengo también la presión en el intersticio pulmonar, o sea, en el pequeño espacio que hay entre el capilar y el alveolo, o sea, en el intersticio del pulmón, hay presión y acordate que esa presión es negativa. ¿Ok? Mientras tanto, queriéndome jalar líquido hacia el capilar de vuelta, está la presión osmótica de la proteína que está dentro del capilar. Resultado, ¿cómo balanceamos este asunto? Vamos a ver. Saquemos una suma. Que es esta, mira. El capilar está a más 7, ¿va? De presión, es la presión capilar pulmonar. El líquido intersticial está jalando líquido hacia el intersticio del pulmón con una presión de más 14. ¿Ok? El efecto de la proteína. Y el líquido en el intersticio está a presión negativa. Acordate que el pulmón estaba a presión negativa. Resultado, 7 más 14 más 8, 29. 29 milímetros de mercurio es la fuerza que me está queriendo sacar líquido para inundarme el alveolo. Ok. Luego, dentro del capilar, las proteínas plasmáticas tienen una presión osmótica de 28. Quiere decir que 29 menos 28 me da más 1. O sea, tengo 1 milímetro de mercurio de presión que me está tendiendo a sacar líquido del capilar para llenarme el alveolo. Todo perfecto, decís vos. But wait. No dijimos que lo que yo no quiero es precisamente tener presión positiva saliendo hacia el alveolo, porque entonces se me va a llenar de agua. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que falta? Porque 1 milímetro de mercurio no es mucho. Pero a la larga, a lo largo del día, no voy a terminar con los pulmones llenos de agua. Entonces, ¿qué falta ahí? ¿Cómo saco ese más 1 milímetro de mercurio en términos de agua? ¿Cómo resuelvo ese macaneo? Cuando expiramos no sacamos vapor de agua. Sí, sacas vapor de agua, pero el vapor de agua ya veremos que viene de la vía aérea. Y de hecho, necesito no solamente, yo siento que exhalo vapor de agua, pero fíjate que la mayor parte del vapor de agua que yo estoy exhalando es realmente desperdicio, porque de todo el que yo introduzco al aire, tengo que recuperar la mayor parte, si no, mi consumo de agua va a ser enorme. No, el problema es que el agua que está en los alvéolos no se va a evaporar o no se va a evaporar a tiempo. Mientras no la evapores, está bloqueándote el intercambio de oxígeno, porque literalmente estás con un pulmón lleno de agua, ¿ok? Y si vos pudieras respirar con un pulmón lleno de agua, podrías vivir bajo el agua. Como Aquaman. Plan Aquaman. No funciona. Resulta que los pulmones tienen un mecanismo o una red linfática bastante extensa. Ahora mira qué es lo que te falta acá. Quedamos que más 1, ¿va? Ahora veamos qué es lo que pasa con los linfáticos pulmonares, que son amplios y extensos, por 2 razones. La primera, por esto. La segunda,
porque los pulmones son uno de tus puntos más críticos para que caigan cualquier cantidad de patógenos. ¿Cuántas bacterias estás inhalando todos los días? Y virus y demás. Los linfáticos te hacen esa función de protección. Pero mira, tenías +1, ¿ah? +1, esta era la presión de salida, pero los linfáticos están a -5. Resultado, cualquier líquido que salga acá no llega al alveolo, sino que lo agarran los linfáticos y lo extraen. El +1 es compensado por el hecho de que aproximadamente 200 a 300 cc por día están siendo bombeados a través de los linfáticos de regreso a la circulación. Y además, para garantizar que haya, ¿cómo se llama? Que haya este flujo, tenés una bomba linfática. Los vasos linfáticos más grandes tienen músculo en la pared y empiezan a contraerse y a hacer un efecto de bomba para empujar líquido de los pulmones de regreso a la circulación. Ahora, si vos perdieras los linfáticos pulmonares, esos pulmones se van a poner no solamente húmedos, no solamente te interfieren en el intercambio de gases, sino que también se van a poner pesados. ¿Ok? Acordate del pulmón en sí. ¿Alguna vez has manipulado un pulmón, Paola? ¿Humano o bovino? Bueno, no sé si cuenta el de la necro que tiene 10 años ahí, ¿verdad? Ese pulmón pesa como una pelota de básquet llena de agua. Precisamente ese es un mal ejemplo, porque desgraciadamente ha estado ahí, ya se saturó. Tu pulmón vivo, ¿ok? ¿Nunca has visto un pulmón de vaca o de cerdo? No. ¿Ok? ¿Sabes lo que es la candinga? Vísceras. Incluyendo pulmón, gran parte de eso es pulmón, fíjate. A mí nunca mira, a mí no me molesta el sabor, pero la textura esa precisa, yo la encuentro particularmente no apetitosa, conste. ¿Ok? Pero es bien esponjoso, es bien suave. Ahora, si vos agarras un pulmón de estos, estás sacrificando un cerdito, vaya. El pulmón es súper ligero. Pero si vos dejas que retenga líquido, ese líquido hace que pese. ¿Y qué pasa cuando el pulmón es pesado? Es más difícil de mover. Cuando tenés un pulmón encharcado de líquido, el trabajo respiratorio se va hasta arriba. Vaya, para ese efecto, si pongámoslo con otro ejemplo. Toma una esponja normal de cocina o de baño. Cuando está seca es bien liviana, pero con una esponja llena de agua pesa, ¿correcto? Vos querés mantener también líquido fuera del intersticio pulmonar, aunque no llegue al alveolo, también lo querés mantener el intersticio pulmonar seco, porque cuando hay mucho líquido en el intersticio pulmonar, el pulmón se pone pesado y la distensibilidad, la compliance pulmonar se viene para abajo. Tenés un pulmón pesado, empanzado de agua, y eso es más difícil de mover. Tu trabajo respiratorio se va para arriba y tu ventilación, por lo tanto, empieza a sufrir porque estás queriendo mover una esponja empapada de agua. Ahora sí. Sí, doctor. Ok. Todo el mundo me va siguiendo, porque ya voy a salirme de este asunto. Ok. Ahora, entonces, básicamente la idea es que el intersticio tiene que estar seco y los alveolos solamente con una pequeñísima lámina acá de líquido, obviamente es mantenido por el surfactante, para evitar que las paredes del alveolo se peguen. Cualquier otra cosa no me va a ir bien. ¿Ok? Ahora,
vámonos a otro asunto completamente diferente. Vamos a hablar de algo que le va a encantar a Paola. Los principios físicos o la física de los gases. Usted dijo que hoy es el Día de los Inocentes, ¿verdad? Entonces es broma. ¿Qué vamos a ver eso? No, de hecho no. Nos vamos a meter en el capítulo, en un capítulo que involucra, entre otras cosas, física y la parte de la física que más me gusta. Aeronáutica. Hay un capítulo de eso, lo estaba viendo. Oh, sí. Hay textos sobre eso. Fisiología de No, aviación. no, pero en el mismo Guyton. Sí, yo sé, yo que hay un capítulo de fisiología de aviación. Ah, te lo preguntan también. Te lo preguntan también en el examen de la licencia, por lo menos. No sé si todavía está en la licencia de piloto privado, pero definitivamente está cuando haces tu certificación comercial o tu ATPL, tu licencia de transporte, sí te preguntan esa clase de cosas sobre hipoxia, porque es una de las mejores maneras de matarte, de matarte cuando vos estás no pones la presión de cabina correctamente. Bueno, hubo un accidente una vez incluso hicieron, salió en National Geographic y en varias series, de un avión. Oíme bien que esta es una historia bien, ha habido varios, pero este es el más famoso. Un avión de pasajeros. Vos sabés que un avión de pasajeros, aquí en el montón de botones que tenés los controles del aire acondicionado y la presión de la cabina. Normalmente eso se pone en automático y dejas que la computadora haga todo. Pero la noche anterior los ingenieros, los de la gente de mantenimiento, había estado revisando ahí porque tenían una queja de que aparentemente la presión de cabina se bajaba, que no sé qué. Bueno, pusieron el switch en manual, que es lo mismo que ponerlo en off. Y al día siguiente vienen los pilotos, vean un avión cargado de pasajeros, iban para Atenas, ¿okay? Era un vuelo, era una aerolínea griega. No encendieron la presión de la cabina, subieron, y a pesar de que el avión les dio alertas, la hipoxia, como había tan poco oxígeno a gran altitud, se empezaron a desorientar, se desmayaron, todo el mundo en el avión se desmayó. Y el avión siguió volando en piloto automático hasta que llegó a su destino y se estrelló cuando se le acabó el combustible. ¿Okay? Todo el mundo se mató sencillamente porque no habían puesto presión de la cabina. Es una de las cosas que te preguntan en el examen. ¿A qué altitud? Si te falla el sistema, ¿qué tenés que hacer? O sea, ¿qué altitud bajar? ¿Cuándo ponerte la máscara de oxígeno? ¿Qué presión le vas a poner? ¿Cómo tenés que responder? O sea, que sí tiene que estar el capítulo en Guyton porque por ahí te agarran. ¿Cuándo pasó eso, doctor? 2000, ya te voy a decir la fecha exacta. 522 de Helios. 14 de agosto de 2005. Hay un documental en National Geographic de eso. Y hay varios videos en YouTube explicando qué es lo que pasa cuando hay otro caso famoso, ahora me acuerdo, en Estados Unidos. Este era un avión privado, uno de esos jets privados. Y entonces venía un man que era uno de los golfistas más exitosos. El tipo iba de Miami a Memphis, Tennessee, creo algo así. Se sube al avión. Hay una válvula en la parte de atrás del avión que es la que te regula la presión. O sea, cuando la presión llega a cierto nivel, se abre, deja salir un poquito de presión y cuando baja, se cierra, está abriendo y se cerrando. La válvula se trabó. Entonces, perdieron toda la presión de la cabina. Él que iba de pasajero, 4 personas, los dos pilotos, él y otro pasajero se quedaron desmayados y el avión siguió, cruzó todo Estados Unidos en piloto automático y armó un relajo
porque eran los días después del 11 de septiembre y creyeron que era un ataque terrorista. Bueno, a perseguir aquel avión por todo Estados Unidos hasta que otra vez se les acabó el combustible y ¡plac! Se clavaron. ¿Ok? Yo no sé cómo diablos, porque yo leí el informe de la investigación, encontraron la válvula, entre todo ese pedacero encontraron la válvula trabada. Y ahí concluyeron que lo que pasaba era que se habían quedado sin oxígeno ahí arriba, porque la cabina prácticamente era como andar con la ventanilla abierta a 11,000 metros. ¿Ah? Entonces, ahora, ves que no era Día de los Inocentes que íbamos a hablar de física. Lastimosamente, ¿no? Ok, entonces, el problema es que vos estás pensando en que aire es aire, ¿ok? Para vos, en tu concepto, aire es aire. Ahora, si yo te dijera que el aire que está dentro del alvéolo no es exactamente igual en composición y forma al aire que está por aquí en la habitación, vos pensarías que estoy diciendo una tontería, ¿va? Pero empecemos por ver qué es el aire. Desde el punto de vista, Un compuesto de gases. es una mezcla gaseosa. Ahora, una mezcla gaseosa con una composición generalmente bien definida. Decimos, el principal componente es nitrógeno, ¿va? ¿Cuánto, Irma? Ahí sí le quedó mal, no tengo idea. 78.1% aproximadamente. El siguiente componente, que es el que nos interesa, es el oxígeno. La proporción de oxígeno, perdón, 78.1, no 78.1. No, 78.9. Oxígeno en el aire ahorita tenemos 20, aquí estamos a nivel del mar, ¿va? San Pedro Sula. 20.9% del gas que estamos respirando es oxígeno, ¿ok? Ahora, vamos a agarrar y nos subimos en nuestro piel corsario y subimos a con el turbo 9,200 metros de altura, ¿ok? Arriba de la altitud del Everest. 9,200 son 28,000 pies y todavía estamos volando cómodamente con nuestro avioncito a esa altitud, ¿ok? ¿Qué porcentaje de oxígeno? Porque vos entenderías que a esa altitud normalmente vas a tener tu máscara de oxígeno puesta. Y sigo trepando. ¿Querés trepar más alto? Y nos buscamos algo más, mejor equipado. Okay. Pero sigo trepando. 9,000 metros de altura. 30,000 pies. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno que hay en la mezcla a 9,000 metros de altura donde ya no se puede respirar sin mascarilla? Tiene que ser menor, ¿no? Como de 10, no sé. 20.9% es la misma cantidad. La composición del aire no cambia así estés aquí o estés a 9,000 metros. O bueno, vamos a irnos más arriba. Ok, perfecto. Tenemos el aparataje necesario. ¿Qué tal si tenés algo que pueda subir a 18,000 metros de altura? Un MiG ruso. Y estás a 18,000 metros de altura, 40,000 pies, donde definitivamente ya no podés respirar ya ni siquiera necesitas una mascarilla, necesitas lo que se llama una máscara con recirculación, o sea, oxígeno a presión y presurizar la cabina. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno a 18,000 metros, donde ya los motores ya casi no funcionan y mantener el control es bien difícil? ¿Cuánto?
Es igual, 20.9. 20.9%. Ese porcentaje de oxígeno en el aire que respiras es lo que se llama la fracción inspirada de oxígeno. Y aquí entramos en la primera abreviatura. FiO2, el porcentaje de oxígeno que está en la mezcla que respiras. Para nuestro efecto práctico, vamos a decir que es 21%, ¿ok? O más bien, hacerlo correcto, FiO2, porque es fracción, no porcentaje. 0.21. Correspondiente al 20.9% de oxígeno en el aire. Esto es FiO2 en el aire de la habitación, ¿ok? O en el aire de cualquier parte. Ahora, ¿cómo se llama? El aire no solo es oxígeno y nitrógeno, tenés un montón de cosas disueltas ahí. Tenés un poquito de gas argón, tenés algo de dióxido de carbono naturalmente presente en el aire. Veamos la composición. Aquí tenés, mira. Un poquito, 0.5% de la atmósfera es dióxido de carbono, ¿ok? Y David te da otra cosa, helio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que ahora vamos a hablar de otra cosa. Si ya dijimos que la composición del aire que estás recibiendo en tus pulmoncitos siempre, y para nuestro efecto fisiológico, siempre va a ser esa. Ahora, lo que va a cambiar entonces entre un caso y otro va a ser la presión atmosférica. Eso es diferente. Yo estoy aquí a nivel del mar y entonces vamos a decir que nuestra presión atmosférica podemos medirla, dijimos, de diferentes maneras, ¿ok? Podés medirla en kilogramos por centímetro cuadrado, que sería una unidad. Podrías medirla en una unidad más práctica que es pascales. Bueno, de hecho un pascal es una unidad bien pequeña. Vas a medirla en hectopascales o en kilopascales, que es una unidad, y dirías la presión atmosférica a nivel del mar es de 1013 hectopascales o 100 kilopascales. Va, macanudo. Pero esa unidad la utilizan los físicos. Dice, entonces a Paola le dio alergia porque cuando le dijeron que lo usaban los físicos, a ella le empezó a dar alergia. Es más, se fue. No, es que Paola no conectó su compu, doctor, y se la apagó, pero ya regresó. La misma Paola que no se contó a sí misma cuando estaba haciendo la lista, ¿va? Esa misma, doctor. Esa misma. Ok. Entonces, puedes medirlo en términos de pulgadas de mercurio, que es como te decía que en tu avión tenés aquí un instrumento, un altímetro, y el altímetro es básicamente un barómetro, mide la presión atmosférica y convierte la presión atmosférica a altitud, ¿ok? Y no me voy a meter en los detalles del reglaje altimétrico porque eso le da dolor de cabeza al Buda de Kioto. ¿Okay? Y dice pulgadas de mercurio. O podés medirlo, que es lo que vamos a hacer acá, en milímetros de mercurio. Esta va a ser nuestra unidad. Más que nada porque así la podemos hacer compatible con las unidades que hemos usado hasta ahorita. Aquí estamos a nivel del mar y vamos a asumir que estamos a nivel de lo que llamamos la atmósfera ideal o promedio para nuestros cálculos. Y el valor normal de la presión atmosférica, decimos 20 grados, por ejemplo, así como estoy aquí en la habitación, 20 grados nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio, ¿ok? Para todo efecto práctico, recuerden, la presión atmosférica a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. Grabado. Lo que va a variar cuando cambias de altitud es esa presión. Si yo voy, por ejemplo, a 9,000 metros de altura, la presión atmosférica va a ser mucho menor.
va a ser 300 y fracción milímetros de mercurio. Y más o menos ahí estoy casi al límite de lo que puedo subir con este avión de hélice, ¿verdad? Más que nada porque con esa presión atmosférica tan baja, el motor ya no funciona y el aire es tan raro que la hélice ya no me mueve. De hecho, ya mejor vamos a buscarnos un motor que funcione a más altitud. Y nos vamos a 18,000 metros con este. Bueno, ya casi a punto que los motores se apaguen por falta de... La presión atmosférica a 18,000 metros va a ser como de 100 y fracción milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, viste que la composición del aire es igual a cualquier altitud. Es la presión la que cambia. Y aquí es donde entramos a donde quiero llegar con la física. Si yo digo 760 milímetros de mercurio de presión en una mezcla de gases, entonces hay una ley que se llama la ley de Henry. La ley de Henry te dice que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de la presión de sus componentes. Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo aquí una botella cerrada, ¿vale? Un cilindro de gas, vaya. Tengo un cilindro de gas, de esos un tanque de esos de aire comprimido. Ponele que lleno ese cilindro y le pongo 50% oxígeno y 50% cualquier gas, helio. La presión que esté dentro del cilindro va a ser la suma de la presión del oxígeno y la presión del helio que metí ahí. ¿Cabal? Entonces, quiere decir que podemos hacer la matemática. Por ejemplo, ¿cuánto es la presión ¿cómo se llama? La presión de gases en una mezcla de aire. Y aquí la tengo, mira. Presión, lo que vamos a llamar la suma de sus presiones parciales. Ahora, déjame limpiar acá. Mira acá, esto es aire atmosférico en un día medio fresco y claro, dice. Ok, perfecto. A nivel del mar, ok. De lo que en aviación se llama MSL, Mean Sea Level, ok. Porque el nivel del mar no es igual en todas partes. El nitrógeno, mira, me va de los 760 milímetros de mercurio, la presión parcial de nitrógeno es 597. La presión parcial de oxígeno, valor importante acá, 159. 0.3% de dióxido de carbono. Digo, 0.3 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, representando el 0.05%. Importante acá, agua. En la atmósfera vos tenés vapor de agua disuelto. Por ejemplo, en este momento, en esta habitación, dice que yo tengo 39% de mi saturación de vapor de agua. O sea que aquí, de la capacidad que tiene el aire de esta habitación para sostener vapor de agua, estoy saturado al 39% de agua. ¿Ok? Vos me preguntas que por qué me interesan números nerdos como ese. Bueno, no es tan nerdo. Cuando vos estás pintando, tenés que saber la humedad ambiental, porque si no la pintura que estás rociando se mezcla con densa agua y te hace un desastre. ¿Okay? Creo que ya lo habíamos comentado. Ahora, volviendo así, 3.7 milímetros de mercurio de vapor de agua y aquí la saturación, fíjate, de vapor de agua, que aquí creo que están en algún lugar muy desértico, esto debe ser Phoenix, Arizona o algo así, porque aquí la saturación de vapor de agua anda como por el 14, el 15%, que sería como en un desierto, no sé, estos no sé dónde sacaron su muestra. Total, la suma, mira, 597 más 159 más 0.3 más 3.7 igual a 760.
Las presiones parciales de todos los gases se suman para hacer la presión atmosférica. ¿Cabal? ¿Me entendieron ese concepto? Sí, doctor. Ok. ¿Están claros con eso? El problema es que si yo meto al alveolo aire con 15% de vapor de agua, me voy a echar el alveolo. Acordate que te dije, a vos no te gusta el aire seco y precisamente la razón de que tenés toda la vía aérea, nariz y nasofaringe, el primer trabajo que tenés que hacer para respirar es pasar aire por la nasofaringe para hacer dos cosas. Uno, filtrar todas las partículas, ¿ok? Por eso tenés vello en la nariz y tenés los cornetes. Los cornetes tienen dos funciones. Uno es introducir turbulencia. Cuando vos introducís turbulencia, todas las partículas pesadas, polvo y demás, se van al fondo y se atrapan en el moco. De hecho, eso lo vas a ver. Los aires acondicionados de las, por ejemplo, no, esos grandotes que tienen las empresas, tienen un sistema donde el aire entra por una especie de turbina para que se separen todo el polvo y todas las partículas. No tienen filtros, ¿ok? El cornete es el filtro, ¿ok? Primer trabajo, lo filtraste. Segundo trabajo, querés saturar el aire que está respirando con vapor de agua, ¿ok? Llevarlo de 15% o de 20% o de 39% a 100% de humedad, ¿ok? ¿Por qué? Si metes aire seco al pulmón, vas a dañar rápidamente el epitelio del alveolo que intercambia gases. Por lo tanto, vos querés meter aire húmedo. Resultado, tenés que agregarle vapor de agua. Y cuando le agregas vapor de agua, la presión parcial del vapor de agua obviamente aumenta a expensas de la presión de oxígeno. Vaya. Puesto así, pongámosle el caso, te lo voy a poner con ejemplo a Paola, que siempre tiene hambre. Y entonces tenés un tazón y vas a ponerle cereal, leche y marshmallow. Estás en, ¿cómo se llama este lugar? Cerealólica, ¿ok? Ahí, haciéndote un tazón de cereal. Resulta que empezás a echarle cereal y leche, cereal y leche. Y de repente querés agregarle toppings, ¿va? Pero como ya llenaste de cereal y leche, ya no te caben los toppings. ¿Qué vas a hacer? Comerme un poco de cereal. La respuesta es que siempre tiene hambre, Bueno, yo iba a decir otra cosa. Para que me quepan los toppings sin que se rebalse el tazón, yo voy a sacar un poco de leche, ¿ok? Para tener más cereal y más toppings. O sea, es un juego donde necesariamente podés, si vas a agregar algo, es a expensas de quitar otra cosa. Ahora sí ya me entendiste cuál es la ley de los gases. Que si yo agrego un gas y quiero mantener la misma presión, tengo que quitar otro. Resultado, al agregar agua, mira lo que sucede en el aire humidificado que cayó acá. Ahora, el aire ya salió de la nariz, cayó a la tráquea, vaya, para ponerte así, el aire humidificado está en la tráquea o está en los bronquios. Mira el valor del vapor de agua ahora, saturado al 100%, 6.2% del gas que estás inhalando realmente es vapor de agua. Resultado, tu presión parcial de vapor de agua subió a 47. Pero quiere decir que las presiones de oxígeno y nitrógeno tuvieron que bajar. Ahora ya no tenés 79% de nitrógeno, tenés 74% y tu presión parcial de nitrógeno bajó a 563. Pero más importante, de 21%, mira, ahora pasaste a 19.67% de oxígeno, porque parte del oxígeno fue desplazado por el agua. Ahora, en los bronquios y en la tráquea, tu presión parcial de oxígeno es de ahora de 149.3
milímetros de mercurio. ¿Cabal? Y la suma de esto sigue siendo 760 porque no tenés ningún compresor dentro de la nariz para aumentar esa presión. Resultado, tu presión parcial de oxígeno bajó al saturar de humedad el aire. Este es aire en la tráquea, pero el aire en el alveolo otra vez va a cambiar su composición. Obviamente ya no le puedes agregar más agua, ya está saturado. Pero ¿qué pasa con este? Te lo voy a explicar después, ¿ok? El lunes vamos a hablar esto. Van a leer estas páginas, el que tiene Guyton, el capítulo... ¿Cuál es este? Capítulo 39 y capítulo 40. Ese es el tema del día lunes, ¿ok? Entonces, bueno, mañana entonces nos vemos a las 10 en el consultorio, según la lista. Doctor, ¿cuál Sí. es el número de su consultorio? 24. En Semesa, entra por el lado de los consultorios, agarra el elevador al segundo piso. En el segundo piso, al salir del elevador, está el consultorio 23, que es el de Greville Madrid, y el que está al lado es el mío, el 24. Todavía no tiene porque no he terminado de mandar a hacer ¿cómo se llama? El sticker ese de la pared con mi nombre, pero es el segundo consultorio, es decir, sí está rotulado, dice 24, ¿ok? Ok. Listo. Bueno, ok. Entonces, nos vemos mañana. Listo, Adiós. gracias, doctor.